Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Bolivia. Ahora estamos con unos colegas, con los chicos de Presente, para analizar un poquito desde una perspectiva más de ciudadano de a pie, experiencial, de lo que estamos viviendo los paseños con este incremento de tarifas. Bienvenidos, chicos. Qué bueno verlos en un espacio así. Gracias, ¿qué tal, muchachos? Bueno, a ver qué piensan. Directo al grano. Miren, esta semana yo creo que todos hemos tenido el mismo pensamiento. Toda la población, la ciudadanía paseña más que nada, está molesta y puedo decir que hasta indignada con el tema de la subida de los pasajes, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Porque también, claro, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? El transporte público no nos brinda realmente el buen servicio, la calidad de servicio que tendría que tener un servicio público. Han visto los minibuses, la mayoría un desastre. El chofer no tiene nada de modales. Uno entra, saluda, no le responde los buenos días. Uno le hablan tosco. Cuando el señor se pasa de la parada porque no ha escuchado que le han gritado esquina abajo, le insulta, le agrede a la persona. Tiene que avisar antes, que no sé qué. Y ¿saben qué? Justo eso yo quería comentarles. Yo he estado hablando con un par de amigos y, claro, gente de la calle con la que me topó por estos temas de discusión y enojo del tema de transporte. Y todas las personas con las que he hablado están en total desacuerdo de que se haya subido el pasaje. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Dale. No, dale. Bueno, ayer justamente estábamos en el Prado ahí preguntando a los jóvenes, sobre todo a gente, yo creo que entre los primeros 2-3 años del de la universidad, y era interesante que obviamente están en sus primeros años, seguramente varios dependen económicamente de sus papás, entonces no han sentido tan fuerte este cambio como tal. Sin embargo, cuando preguntábamos a gente un poco mayor, que ya algunos trabajan y demás, sí ha sido distinta la respuesta y la visión de que en realidad lo que tú decías es cierto, esto de probablemente el tema del servicio como tal, pero yo creo que en realidad radica en que no se trata de un transporte público, sino es un transporte, es mixto, ¿no? Público-privado, en el sentido de que es manejado por sindicatos. Claro. Y que para entrar a un sindicato tienes que pagar, pero tiene una función pública de transportar a todos los pasajeros como tal. Uh-huh. Yo creo que en realidad en cierto punto el problema es ese, que seguimos hablando un poco del tema de precios y no de, este sistema es insostenible. O sea, hace 8 años se dio justamente este diálogo entre los choferes y la alcaldía y demás. Y bueno, llegaron justamente a estos acuerdos de mejorar su servicio, evitar el tramaje, cosas que no han cumplido hasta la actualidad. Siempre. Exactamente. Uh-huh. Entonces, no, dale. No, sí, o sea, es lo de siempre. Pero yo voy más o sea, sí, está bien, el problema es el modelo, es el sindicato, todo lo que quieras, son los abusivos, sí, comprendo. Pero al final, si no hacen transporte, ¿qué hacen? Es que ese es el problema. ¿Cachas? Y ¿sabes qué? Ajá. Justo has mencionado un punto sumamente interesante, porque, claro, acá todo parte del manejo del Estado, del gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos muchos profesionales licenciados que tienen una especialidad, que tienen un doctorado, pero lamentablemente no encuentran trabajo, ¿no? Y hay muchos que están manejando. Y muchos de estos Sí. licenciados y demás están con su auto de taxistas, están de minibuseros, están como trufis con su vagoneta. Yo conozco, hay trufis que son vagonetas, un auto particular que está como trufi manejando. ¿Por qué? Porque no encuentra trabajo en su profesión, en la rama que él debería ejercer. Y todo esto es por la falta también de trabajo, ¿no? Exacto. Sí, es interesante lo que dices porque justamente, bueno, rescatando un poco lo del Gabito, que claro, no estamos hablando de vehículos, estamos hablando de personas y choferes, porque no Sí. es tirar los minibuses y, tienes por lo menos 220,000 transportistas en la calle. No, para nada. Yo creo que de ahí el problema ese es el problema. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, bueno, nosotros, no sé si nosotros, sino nuestras autoridades no están viendo a largo plazo la ciudad. Sí. Hace 8 años, como les decía, había aproximadamente hasta 8,000 a 10,000 minibuses. En la actualidad ya hay casi 20,000. Y sin contar los que bajan desde el alto. También, claro. Entonces, esto va a ser insostenible. Las trancaderas ya, o sea, de aquí llegar al centro es 1 hora, tranquilamente. Fácil. Y el sistema de transporte integrado que era Pumacatari y Teleférico, que se tuvo la idea, digamos, que realmente La Paz es el único departamento y la única ciudad capital que tiene la facilidad de tener un transporte público subvencionado, por así decirlo, Uh-huh. no podía articularse. Entonces yo creo que eso parte también de las autoridades.
Y es una falta de visión, pero no solamente de esta gestión, sino creo que es una falta de visión desde los últimos, ¿qué será? Desde 1980, de la expansión del Alto, post 21060, todo lo que quieras. La última vez que se ha planificado hacia arriba y se ha convertido en un municipio más, ¿ubicas? O en en una alcaldía más. Pero en La Paz, ¿hacia dónde más creces? Que sería el lado de Oquisamaña. No, no es Oquisamaña, es Hacia arriba abajo. hacia arriba abajo. Claro, pero ¿sabes qué? Tocando otra vez el tema de los ciudadanos de a pie, y en este tema, claro, el problema no es netamente los transportistas, como bien tú lo decías, ¿no? Porque la gente necesita vivir de algo, la gente necesita llevar alimento a su casa. Y en esto es el tema de, primer factor, lo que hemos mencionado, el tema del trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque también, claro, no existen las fuentes laborales necesarias, no hay incentivo, correcto. Pero, ¿qué es lo que le interesa aquí al ciudadano de a pie? Y es el mal gusto que hemos visto el día de ayer, anteayer en las noticias, es el tema de la subida exagerada del precio del pasaje, ¿no? Y más que nada, yo creo aquí el diálogo o las reuniones que tuvo el alcalde, el Negro Arias, con los transportistas, ¿no? Para aceptar e incrementar esto. Ni siquiera él pudo negociar, si te das cuenta, como tal para ayudar a la ciudadanía paceña. Más que nada le dio la razón a los transportistas de implementar. Y justo estaba viendo una noticia, si no me equivoco, ayer o esta mañana salió, que el diputado Alejandro Reyes estaba mencionando, claro, ha dicho públicamente en la prensa que Negro Arias renuncia de la alcaldía porque vos no estás apoyando a la ciudadanía paceña, vos lo que estás haciendo es haciendo por debajo tratados, por debajo de la mesa, para conseguir, no sé, lazos entre los... O beneficio. Claro, beneficio. Puta, con lo que lo odian encima la ley. Claro. ¿Y sabes qué es lo que pasa aquí? La gente, yo personalmente les digo, yo estoy cansado de esto, del tema de la subida del precio del pasaje. Obviamente nos vamos a tener que acoplar y todo, pero los transportistas no respetan. Y eso es lo que les enoja y les enerva a la ciudadanía paceña. ¿Qué es lo que hacemos acá? Estas personas se aprovechan de eso. Ha sacado, justo estábamos hablando detrás de cámaras, lo que les dije, pasaje para estudiantes y para personas de la tercera edad, 2 bolivianos, se mantiene el tramo corto. Claro. En cambio, las demás personas ya van a pagar lo que corresponde. Pero eso no existe, ¿no? Pero eso los minibuseros no lo acatan. Es como el 240, que en realidad es 250 porque no tienen cambio de día. Correcto. Es lo mismo. Entonces, la gente obviamente está enojada con ese tema porque, claro, dicen que el alcalde de la ciudad de La Paz no hizo nada para apoyar a la ciudadanía paceña. Veamos el tema de los estudiantes. Tú estabas mencionando que a nosotros, universitarios de primer año, digamos, no nos afectaba mucho. ¿Por qué? Porque recibimos una mesada de nuestros padres, digamos. Que es un segmento de la población muy pequeño. Claro, pero ahora ten también en consideración muchos chicos, estudiantes de nivel primaria ni nivel secundaria, también de colegios, los padres le dan 2 bolivianos, 4 bolivianos de recreo. Y justo eso salió en las noticias. Y estas personas, claro, los chicos estaban quejando porque ya no tienen ni siquiera un pesito, 50 centavos, para poder disponer de su recreo, de su merienda. Y ellos tienen que ir ahorrándose para poder gastar en el pasaje del Además, algo que pensaba era, estamos en un contexto de crisis, todos estamos pasándola mal, incluye los transportistas y demás, pero evidentemente lo que tú dices, ¿no? Hay gente que no depende, digamos, o sea, no depende de alguien externo, sino es realmente de su trabajo y demás, y es mucho más complicado para ese tipo de personas, pero yo digo, mira, si te pones a pensar, vamos a tener, digamos que no sé si en este gobierno o en el siguiente, que ya va a ser este año, sin duda alguna, porque la crisis económica va a explotar en cualquier momento, otro tipo de reformas. Imagínate, quitas la subvención a los combustibles, para el transporte público también, va a haber un nuevo aumento de precios. Totalmente. Sí. Entonces, por eso es lo que yo decía, ¿no? Hay que ver un poco más a largo plazo. Nuestras autoridades creo que no están viendo eso, ¿no? De poder articular, como les decía, el sistema de transporte masivo o, por ejemplo, ya hay más de 570 líneas de minibuses en La Paz. 570 líneas. Y el requisito mínimo para tener una línea son 30 minibuses. O sea, es una locura, es una locura. Y por eso es inviable llegar al centro o ir un poco más lejos. O sea, es mínimo 3 horas. Además, algo que sí me pone, no sé,
siempre me conflictúa el tema de que vayan haciendo las paradas, digamos, son 3 carriles y uno lo ocupen específicamente para esperar Para parar. pasajeros. Para Ajá, parar. entiendo en cierto punto el tema de sí, el trabajo y demás, pero por otro lado es la calidad de vida de los ciudadanos se afecta, y no solo eso, sino también la gente que tiene que ir a trabajar de un lado a otro pierde muchísimo tiempo en las trancaderas. Y no estamos hablando de una ciudad grande como Lima, Bogotá, estamos hablando de La Paz. Lamentablemente la ciudad de La Paz, bueno, tiene sus avenidas súper estrechas. El parado paseño, ¿saben? Es congestión total en horas picos. Deberían ampliarlo. El tema de acá, de la 21 de Calacoto, por ejemplo, en la zona sur, que el alcalde le ha metido el tema En la ciclovía. de la ciclovía, Ciclovía. en vez de ayudar y coadyuvar de esa manera que no exista mucho tráfico, ha empeorado el tráfico. No, sin duda. Y claro, la gente está enojada con ese tema, ¿no? Y muchos de estos... Estabas tú tocando el tema del Pumacatari, por ejemplo. Ujú. Yo considero, para mí personalmente, el Pumacatari es el mejor servicio de transporte público que existe aquí en la ciudad de La Paz. Y todos los ciudadanos paseños deberíamos apoyar y fomentar y pedir al alcalde que se activen nuevas rutas, nuevas líneas del Pumacatari. Pero ahí tienes un problema. Los transportistas. Y no sé si los transportistas, tal vez los sindicatos y los dirigentes, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se quiso hace unos 3 meses atrás ampliar una línea Mayasa-Aranjuez, Y a Chumani también. han salido a bloquear, Sí. han salido a decir, a pinchar las llantas, o sea, han dicho, vamos a pinchar las llantas, no vamos a permitir que el Pumacatari entre acá y demás. Entonces, realmente creo que se ha perdido esa noción, o sea, la autoridad, digamos, nuestro alcalde como tal, no sé, no tiene la capacidad de realmente hacer cumplir la normativa de, ok, esto es una vía de transporte libre, en el sentido de son calles de todos, no es una calle de un sindicato o de ciertos dirigentes. Yo insisto, digamos, en el corto plazo, ¿qué haces? O sea, tienes igual que dividir entre lo que les decíamos. O sea, hay una rama que son dirigentes, que son, y también cabezas de sindicatos que son en realidad los que manejan autos. Ujú. Es de la gente, es de la cabeza de la mafia, digamos. Con esa gente con la que tienes que lidiar. Porque el resto de choferes probablemente están en la situación de la que hablábamos, digamos. O sea, Sí. ganando poco, no tienen los autos, tienen que pagar rentas para pertenecer al sindicato y demás. Entonces, si más o menos tienes identificado el problema, que es espacios laborales, digamos, como decías, no hay trabajo. Y por el otro lado tienes a los sindicatos. En el corto plazo puedes hablar, no vas a crear 600,000 trabajos, ubicas. Exacto. Bueno, eso es Entonces, cierto. entonces el chiste es qué solución les puedes dar a los del sindicato, que me parece a mí que son el principal problema al muy corto plazo, digamos. O sea, ¿cómo negocias con los dueños de las calles, cachas? Que además tienen agarrados del cuello a la gran mayoría que hoy son transporte. Sí. Y lamentablemente tampoco es que se puede negociar bien. Has visto los claros ejemplos de que si no se puede negociar, bloqueo. Y los bloqueos no son pacíficos. Muchos de ellos, no sé si, muchos de ellos, claro, agreden a la ciudadanía. Tú estás pasando en la calle con tu vehículo privado porque, claro, tú tienes la necesidad de ir a tu trabajo, a tu fuente laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Bloqueadas las calles por los transportistas y estas personas no te permiten pasar. ¿Qué es lo que te hacen? Abren la puerta de tu vehículo, te sacan, tu hijo está viendo ahí porque el padre lo está llevando al colegio, al niño de 8 años, lo sacan al padre entre 4 o 5 personas, ¿para qué? Para azotarlo, para pegarlo enfrente del niño. Y esas cosas han pasado. Entonces, claro, tampoco es que como tal estos sindicatos negocian de una buena manera. No existe esa buena comunicación porque, claro, se exaltan. Y desde ahí parte, claro, el enojo de la gente, ¿no? Y tú mencionabas también el tema del alcalde Arias, que tal vez es un poco suave, que no pueden negociar y demás. ¿Sabes qué? Considero que nuestro alcalde, te soy muy sincero, es el peor alcalde que tuvo la ciudad de La Paz. Una ciudad como La Paz, que es majestuosa, grande y está... O sea, es maravillosa la ciudad de La Paz. El actual alcalde, el Negro Arias, no tiene como tal la importancia suficiente para darle y ponerle a la ciudad en donde se debe.
despilfarra. Pero también o sea, yo estoy de acuerdo en que el negro no es el mejor alcalde que hemos tenido, pero es una alcaldía quebrada, es una alcaldía en medio de una crisis, ha sufrido también el tema de las lluvias que son fuertes y todo lo demás. O sea, sí puedes manejarlo y podría haberlo manejado de muchas buenas maneras. El tema de los sindicatos, pero volviendo a eso, yo creo que va más allá de solo de haberles doblado el codo a los sindicateros, sino más bien yo creo que han habido más cosas de por medio, digamos. Cómo afecta esto a la inflación en general y al estado de la economía como un conjunto, y La Paz es uno de los 3 departamentos o de las ciudades o de los municipios, en este caso más grandes de Bolivia. Yo creo que ha habido negociación, digamos, desde el gobierno central también. Han aprovechado el carnaval. Yo creo que son más cosas, digamos. Me gustaría saber cómo han sido esas negociaciones. Claro. Sí, yo en realidad parto de la idea de que esto es un entramado político, no sé si electoral, porque de entrada, digamos, el alcalde Iván Arias, de entrada cuando fue elegido alcalde, ya tenía de alguna manera estas negociaciones y estos pactos con los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Justamente, de hecho, se creó uno nuevo, o sea, el sindicato exclusivamente de La Paz, que obviamente brinda apoyo al alcalde y demás. Y yendo un poquito más al tema de cómo tratarlo de manera un poco más inmediata, ajá, yo creo que ahí es un poco complicado, porque tú te pones a pensar, incluso ves los tarifarios nuevos, es carries, minibuses, micros, taxis, o sea, y ahora te empiezo a hablar un poquito de todo el sistema de transporte, taxis, ¿ya te dije trufis? Ya, pero no importa. O sea, tienes mínimos buses, o sea, tienes 6, tienes como 6 tipos de transporte diferenciados. Y hay algunos que ya son inviables en La Paz. O sea, yo amo los micros, amo, digamos, la historia que tiene esta ciudad con los micros, pero hay algunos que ya... Ya fue, digamos. Ya fue. Sí. Hay algunos que ya están. El tema de los minibuses, igual. Hace 2 semanas o hace un mes había un accidente porque no funcionan los frenos y dejó una chica paralítica o parapléjica. Claro, lamentablemente a 2, ¿no? 2, o sea... A 2. Y ¿sabes qué? En las noticias ha aparecido eso y es real, ¿no? Dice que el chofer estaba con su celular. Estaba hablando por teléfono. Que es otro problema. El tema de los frenos le falló, él no se dio cuenta, trató obviamente de ir, han visto los videos, todos hemos visto los videos, y se llevó por delante las personas porque para él la mejor opción era meterse por la acera, en vez de seguir por la calle, ¿no? Entonces, mira, yo digo, el tema de los minibuses, estamos hablando de minibuses, deberíamos cambiarlos. No sé si conocen, por ejemplo, en Sucre, en Potosí también existe los colectivos, se le dicen. Uh-huh. Son buses. Buses chiquititos, ¿no? Donde entran como unas 20 personas aproximadamente. ¿Cuál es el pasaje ahí? Estudiantes 50 centavos, personas mayores 50 centavos. Pasaje normal, si no me equivoco, unos 50, hasta donde yo conocía y tenía el dato. Sucre. En Sucre y en Potosí. Yo digo, también hay esos buses en Cochabamba, si no me equivoco. En Santa Cruz también hay los colectivos. Claro. Deberíamos implementar colectivos acá y no esos minibuses, porque esos minibuses son totalmente incómodos. Está bien, digamos, pero ¿qué haces con todos los minibuses, digamos? Ese es también el problema, digamos. O sea, comprar buses, yo no creo que sea viable en el muy corto plazo. Para eso creas empleos, ¿cachas? Claro. No, es que es un trabajo conjunto. Exacto, pero ¿traes más Pumas? No sé. Claro, ¿sabes qué? Mira, no sé qué haces. Como ejemplo te lo pongo. En Paraguay, el sistema de transporte no es público, es privado. Y tienen buses del tamaño del Puma Qatari, más o menos. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Tienen como, vamos a decirlo así, como sindicatos, digamos. Pero son empresas privadas, las cuales tú te afilias y trabajas ahí. Y todos los transportes públicos ahí en Paraguay pagas con tarjeta. O sea, no te reciben efectivo. Tú tienes que cargar el dinero en tu tarjeta y claro, cuando entras es lo mismo que en el Puma Qatari, ¿no? Pones tu tarjeta, está la ruletita, pasas. Claro. ¿Y qué es lo que se encarga el chofer? Simplemente estar atento con las 2 manos en el volante, viendo al frente y siempre percatándose de cualquier cosa que llegue a pasar. Claro, pero... ¿no? Yo creo que se debería implementar algo así acá, en Bolivia o en la ciudad de La Paz. Y va a generar trabajo. Los transportistas, los minibuseros, los del trufi, bueno, más que nada los minibuseros no van a perder sus fuentes laborales. Se van a tener que adherir a una empresa privada que esté tal vez en el tema del transporte y seguir esa misma ruta, ¿no? Yo también creo que, o sea, la solución es una implementación de transporte masivo que sea amigable
También puede ser de diferentes maneras. Puede ser 100% público, puede ser en Pumas convenio, eléctricos. como el que ha traído el Manfred. ¿Han visto? No. No sé qué estaba trayendo el Manfred a Sí, no, Cochabamba. Un bus eléctrico. Un bus eléctrico eléctricos. para hacer prueba de cómo está, o sea, como ¿Y ustedes, prueba y error. ¿Ustedes cómo han visto este tema? ¿Les ha afectado? ¿Han visto gente que ha renegado? ¿Hubieron discusiones, cambio de palabras con los transportistas por este tema? Ayer, digamos, la ciudad sigue funcionando. Estábamos en el centro y sí, puteas y todo lo que quieres, pero Es que el problema es que te no... tienes que movilizar. Ajá, pero no hay otro sistema de transporte público. Ahí yo diría, sí, justamente el tema de los Pumas, que tengan rutas exclusivas, digamos. Y esto fomentaría un poco más que se pueda utilizar el Puma que el minibús. Pero así como se hace en Lima, como se hace en Bogotá, en otras ciudades capital, porque metiendo más vehículos a una vía No, chao. vas a seguir generando congestión que es imposible, Ujú. es imposible. Pero bueno, sobre lo que podemos hacer, justamente ahora estamos a punto de tener una entrevista con uno de los ex secretarios de movilidad de la alcaldía, así que, bueno, nuestras opiniones son de ciudadanos de a pie, no sabemos mucho de cómo se manejará el tema de los sindicatos, transporte o las opciones que podemos tener hacia adelante, pero todas estas discusiones las vamos a transmitir con este experto. Continuando un poco con el diálogo que estábamos teniendo, justamente ya estamos ahora con el experto, con Ramiro Burgos. Fue secretario municipal de la Unidad de Movilidad, Tránsito y Viabilidad durante 6 y 7 años, durante la última gestión las últimas 2 gestiones, ¿verdad?, de Luis Revilla. Bienvenido, querido Ramiro. Gracias por acceder a este espacio. No, un gusto, Mateo. Aquí estamos. Entonces, bueno, como ya estábamos hablando un poco acerca de lo que ha subido el precio del transporte público, quería que nos expliques tú, que eres un experto que trabaja en el tema, ¿cómo se organiza el sistema de transporte en La Paz? Bueno, esto es importante contextualizar. Y esto, para hacerlo, es necesario remontarnos al año 1985. Claro, tú no estabas en este mundo, yo también era muy chico, pero en aquellos años se dio una hiperinflación. El gobierno determinó un decreto, que era el 21060, donde los relocalizaron a miles de mineros en el país. Todos estos mineros, al verse sin trabajo y con una indemnización, algunos más baja, otros más alta, se volcaron a las ciudades, a los centros urbanos, a La Paz, a Oruro, a Cochabamba, algunos a Santa Cruz, y con esos escasos recursos de su indemnización, ¿no? Empezaron a buscar trabajo. Y obviamente el gobierno no estaba en condiciones de generar tantos miles de trabajo de un solo golpe. Entonces se fue por la fácil el gobierno de aquel entonces y determinó el transporte libre. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estaba regulado por el Estado, ya no estaba regulado por el Ministerio de Transporte. Okay. Entonces, todos los mineros, una de sus alternativas fue, con esos ahorros o con esa indemnización que recibieron, comprarse un autito, ¿sí?, y empezar a trabajar. Y de a poco se empezaron a organizar en sindicatos, ¿no? El Eduardo Baroa, Litoral, que son los más antiguos, San Cristóbal, empezaron a organizarse en sindicatos y, obviamente, con la gran cantidad de afiliados que empezaron al paso de los años a sumar en sus filas, se volvieron cada día más poderosos. ¿Cuál es el sindicato hoy en día más fuerte de la ciudad de La Paz? Bueno, hay varios, pero yo diría que en la ciudad de La Paz uno de los más fuertes debe ser Litoral, tal vez Eduardo Baroa. ¿De cuántos vehículos o transportistas estamos hablando? Estamos hablando de por lo menos unos 5.000, 4.000 unidades, ¿no? O sea, en total registrados todo el sistema de transporte en la ciudad de La Paz, estamos hablando de cerca de 30.000 vehículos dedicados al transporte público, de los cuales 18.000 son minibuses. ¿Esto en la ciudad de La Paz? Solamente en la ciudad de La Paz. O sea, a estos 18.000 hay que sumarles la gran cantidad de minibuses que bajan desde la Ciudad del Alto hasta el Prado. Que es una cantidad considerable porque nunca se restringió el ingreso de los sindicatos alteños a la ciudad de la Ciudad de La Paz, pero sí el ingreso de los sindicatos de la Ciudad de La Paz a la Ciudad del Alto está completamente restringido. Ellos no tienen posibilidad alguna de prestar esos servicios a la gente que vive en el Alto.
Y digamos, usted que ha trabajado durante la gestión de Luis Revilla, ¿por qué en ningún momento, digamos, se ha llegado a que tal vez los sindicatos de La Paz puedan trabajar en el Alto, que sea, digamos, un servicio recíproco? O si van a prohibir el trabajo de los sindicatos de La Paz, que se prohíba también a los sindicatos del Alto. Bueno, yo creo que, digamos, si uno va por el lado de la confrontación, debería la autoridad de turno organizar a los sindicatos y a la población en su conjunto a que los minibuses que vienen desde el Alto lleguen hasta cierto lugar de la ciudad de La Paz. Por ejemplo, la cervecería, la Garita de Lima, o por ejemplo la rotonda Ramiro Castillo en Pasanqueri. O sea, que no crucen la ciudad, ¿no? Si uno se va por el lado de la confrontación, posiblemente esa sea una alternativa, ¿no? O sea, llegan, pero ahí se dan la vuelta y vuelven a la ciudad del Alto. La otra, que a mí me parece más consistente, técnicamente la más correcta, es que se empiecen a avanzar con políticas municipales que tengan que ver con el área metropolitana, es decir, Palca, Mecapaca, Chocalla, Viacha, etcétera. Porque el transporte no es el único tema que debería abordarse a nivel metropolitano. Estamos hablando, por ejemplo, de la basura, que es un tema clave. Agua, exacto. Entonces, esta necesidad de abordar la problemática metropolitana cada día se hace más importante, más necesaria. Porque en el caso de la Ciudad de La Paz, por ejemplo, ya no hay dónde más crecer. Estamos realmente al borde, en cada uno de los frentes limítrofes con nuestros municipios vecinos, estamos cada vez más próximos y creo que eso amerita un estudio serio, un plan serio de atender el área metropolitana con la misma prioridad todos los municipios en temas claves, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Usted qué piensa de la subida de precios? O sea, desde mi perspectiva, y lo que hablamos justamente con los chicos, era de alguna manera algo inevitable. Estamos frente a una crisis económica, todos estamos complicados económicamente. Sin embargo, y hay un gran sin embargo, desde mi perspectiva y lo que hablábamos un poco con los chicos, creo que se debería tomar y ver de esto de una manera un poco más estructural, ¿no? Seguir fomentando de alguna manera, porque hace unos 6-7 años hubo justamente la misma negociación con el alcalde Luis Revilla y se había llegado al acuerdo de que tenía que mejorar su servicio de transporte, o sea, sus vehículos, tenía que mejorarse también el tema del trameaje, por ejemplo, eliminarse, y estas cosas persisten hasta el día de hoy. Entonces pareciera que esto ha sido, no se ha cumplido, ha sido un error, por así decirlo, de negociación o tal vez de acuerdos, pero en la actualidad se ha vuelto a llegar al mismo acuerdo, de que van a mejorar el tema del servicio, van a mejorar sus vehículos, van a evitar el trameaje. ¿Usted cree que es posible llegar a un acuerdo? O sea, ¿estos acuerdos se pueden cumplir? Lamentablemente no, ¿no? Y lo que ha sucedido en estos últimos días ha sido, digamos, una pérdida de tiempo y yo diría un flaco favor que le han hecho a la población incrementando el coste de una tarifa sin tener en cuenta las experiencias más recientes cuando se firmaron acuerdos creyendo en la palabra del gremio de los choferes y los sindicatos. ¿Qué pasó en aquellos años? Es de que recuerdo bien que se ejercían controles al cumplimiento de las rutas con la Guardia Municipal, que teníamos cerca de 300 efectivos, y que habiendo actualizado y digitalizado las rutas por donde debería circular cada sindicato, cada dígito, empezamos a emitir boletas de infracción por diferentes motivos. Y llegamos a una acumulación de cerca de 13,000 a 14,000 boletas de infracción. Entonces esto los puso en alerta a los choferes y empezaron obviamente a exigir de que haya una forma distinta, digamos, de ver el tema de las infracciones. Y ahí optamos por formar una escuela municipal de movilidad, es decir, que ellos puedan conmutar infracciones por capacitación. O sea, wow. yo te anulo tus infracciones, 5 infracciones, si tú pasas unos cursos de capacitación, donde los concientizábamos, donde hablábamos de temas sociales, de temas técnicos. ¿Se llevó a cabo esto? Por supuesto que sí. Y varios de ellos llegaron a conmutar.
sus infracciones, porque a nosotros no nos interesaba, digamos, el recaudo, la plata, sino la concientización, el cumplimiento de la norma. Todo esto sucedió en aquellos años, pero llegó el momento en que teníamos que, por norma, por ley municipal, que actualizar o que revisar en base a un estudio el valor de la tarifa, del costo del pasaje. Y ahí, obviamente, ellos juraron, ¿no? Por sus vidas, cumplir un compromiso firmado, sendos compromisos, ¿no? Con los más altos directivos de la Federación 1 de Mayo, de cooperativas y de transporte libre. Estuvieron las más altas autoridades vecinales, asociaciones comunitarias, controles sociales, FEJUVE, etc. Y todos. por supuesto también las autoridades municipales. Y todos en su momento creímos en la palabra de ellos. Creímos. Y ya les dijimos de que si no íbamos a volver a sancionar y volver a fiscalizar, etcétera, etcétera. Firmamos, pasaron 2 o 3 meses, y lo que yo he sostenido en estos últimos días, en las diferentes declaraciones que hice, es que los vecinos fueron quienes mejores cumplieron su compromiso, porque desde el primer día empezaron a pagar el nuevo valor de la tarifa. Claro. Y los que peor cumplieron o incumplieron el compromiso fueron el sector de transporte, porque en 2 o 3 meses volvieron a sus habituales costumbres de tramear, de maltratar, etcétera, etcétera. Ayer justamente salíamos al Prado Paceño a hablar un poco con jóvenes sobre qué piensan del sistema de transporte de La Paz, y muchos nos decían que, bueno, básicamente los choferes no cumplen con el tema del transporte, con el tema del trameaje y con ese tipo de cosas, pero yo quisiera saber más o menos cómo es el diálogo. O sea, cuando se llega a estos tipos de negociación, ¿es posible realmente llegar a acuerdos que se puedan cumplir? ¿O cuál es la solución para este tipo de situaciones en los cuales se llega a un acuerdo, no se cumple, entonces ¿qué queda? Claro, lo que pasa es que tiene que haber un interés de las partes, de ambas partes. Cuando tú, lo que ha sucedido con el alcalde Arias, ¿no es cierto? Cuando tú aflojas, cedes y le das la posibilidad de incrementar el monto del pasaje y solo te fundas tus decisiones en un compromiso que, como te decía, en la experiencia más reciente fue incumplido, o sea, se estornudaron en lo que firmaron, ¿no es cierto? Entonces, no se cumple el interés de las partes. Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya lograron algo y en lo otro sencillamente lo ignoran. Pero además creo que no es un diálogo, porque justamente esto pasó extrañamente, digamos, esta subida de tarifas el miércoles por la noche. Y el jueves en la mañana declaraba el máximo ejecutivo, si no me equivoco, del sindicato, Federación Choqueago Marca, y decía, esto todavía queda pendiente, quedan 7 temas más por tratar. Entonces, ¿realmente las autoridades tienen la fuerza de negociar con los sindicatos y los choferes? No, porque ellos asisten, como te decía, cuando tienen un interés marcado. Por eso, desde mi punto de vista, este momento era inmejorable. Porque es cierto que estamos en una crisis económica, que muchos de los insumos que ellos compran, las autopartes, el mantenimiento de sus vehículos, la mano de obra que pagan, es verdad que ha subido, ha sufrido un incremento. No solamente eso, a nivel nacional y en todos los rubros. Ese era el motor, el interés, la motivación de parte de ellos, que debió haber sido capitalizada por parte de las autoridades, agarrándolos, sentándolos en torno a una mesa de negociación y plantearles, muy bien, estamos en la predisposición de revisar el precio de las tarifas. Pero, y aquí está el interés de la otra parte, pero a mí me interesa no firmar acuerdos, no firmar papelitos, porque ya ustedes incumplieron. Lo que a mí me interesa es tener con ustedes un plan de operación. ¿Qué es un plan de operación? Es un tema más técnico, Mateo. El plan de operación es un plan de cómo ellos van a prestar el servicio en la ciudad de La Paz. Y esto tiene que ver con horarios, horas pico, horas paradas, valle, o nocturna, horarios nocturnos, diurnos, fines de semana, entre semana. Tiene que ver con cantidad de vehículos en cada ruta. Tiene que ver con el número de rutas que ellos tienen autorizadas para prestar el servicio. Toda esa información, Mateo,
principalmente del número número de sindicatos, el número de rutas y el número de vehículos, lo tenían. Y digo lo tenían porque se los dejamos. En la gestión pasada se hizo un trabajo tremendo. De ahí que tengo yo el dato, que eran 18,000. Claro. ¿No? ¿Y cuántos serán ahora? Yo creo que deben ser más, pero claro, eso se puede actualizar. Los 18,000 hubiera sido una muy buena base sobre la cual se puedan organizar. ¿Y usted cree que es viable 18,000 minibuses en la ciudad? No, están por demás. Pero además hay rutas que han sido autorizadas y que estaban en observación porque nunca cumplieron su rol, su servicio. O sea, lo que pasa es que hay rutas buenas, claro, rentables, y hay rutas malas que no son rentables. Entonces ellos, a los castigados, entre comillas, ¿sí?, los mandan a las rutas malas. Y las rutas rentables, todos quieren ir a las rutas rentables. Claro, y además que hay como un monopolio, ¿no? Porque cuando hablábamos con amigos, con los jóvenes y demás, decían, sí, es un trabajo precario y demás. Pero había otra percepción que nos decían, no, yo conozco gente, o sea, de familia minibusera que en realidad tienen 3, 4 minibuses y los alquilan y generan muchísimos ingresos. Sí. Es que ahí está, Mateo, el kit del asunto. Tú sabes que cuando uno tiene toda la información, ahí es cuando se devela, es decir, se desnuda la verdad. Entonces, cuando ellos se victimizan y dicen ser pobres de ellos que trabajan tantas horas, resulta que te das cuenta que hay gamonales en el transporte. Gente que tiene 1, 2 buses, 3, 4 minibuses. Toda la familia próspera dedicándose al mismo rubro. Entonces, claro, ellos son muy quisquillosos con esa información. Por eso es cuando uno les plantea el plan de operación, como que se resisten. Pero desde mi punto de vista, Mateo, es la única posibilidad que podamos tener un control mínimo, decente y efectivo del servicio que ellos prestan. O sea, ¿cómo se organizan? ¿Qué placas de vehículos en cada ruta? ¿De qué hora a qué hora? De lunes a viernes. ¿De qué hora? ¿Cuántos de 8 de la mañana a 10 de la noche? ¿Cuántos de 10 de la noche a, digamos, 2 de la mañana? Fines de semana, nocturnos, diurnos, feriados. Si tú tienes un plan de operación mínimo, entonces ahí sí puedes generar primero, obviamente, un control. Esto podría ser, digamos, una medida a mediano o corto plazo. Sí, yo decía unos 3 meses. Unos 3 meses. Casi inmediato, entonces. Sí, en 3 meses yo creo que era factible, sobre todo por el interés de ellos. Claro. Porque ellos querían subir la tarifa ya, pero en base a un plan que era pues lo más decente que podía plantear el municipio, ¿no es cierto? Muy bien, lo hagamos, si están urgidos, por tiempo y materia, hagámoslo en 2 meses. Claro. ¿No es cierto? Pero ahí ganaban todos. Ellos se incrementaba seguramente el valor de la tarifa, pero la población ganaba porque hubiéramos tenido un plan de operación y una fiscalización por parte de la autoridad. Lamentablemente ahorita lo que tenemos es un incremento de la tarifa, una parte de los interesados totalmente satisfechos, pero hay otra parte que está con desde mi punto de vista, una bronca contenida, ¿no? Porque se ve una vez más la población burlada, claro, con una muy baja representatividad de parte de las autoridades municipales, ¿no? Y continuando, digamos, con ese tema y hablando un poquito acerca de los medianos, cortos plazos, pensando la paz de aquí a 10 años. O sea, yo personalmente veo la paz de aquí a 10 años y no quisiera, digamos, que han pasado de 10,000 a 18,000, pasen de 18,000 a 30,000 minibuses, porque realmente es insostenible el tema del tráfico, el tema de las paradas, o cuando hay 2 carriles, cuando hay 3 carriles, uno lo utilizan para esperar pasajeros. O sea, eso genera realmente caos, inviabilidad y una mejora, o sea, un deterioro de la calidad de vida para los paseños. Totalmente. ¿Cuál es la de solución? Acuerdo. A largo plazo. Sí, yo pienso que en su momento se hicieron sendos estudios y nosotros los habíamos adecuado, digamos, a la realidad, actualizados. Y es de que los minibuses no pueden prestar el servicio en tramos largos, ni pueden prestar el servicio por las vías troncales de la ciudad.
Es decir, y les hemos demostrado a los choferes en rutas específicas que cuanto más corta la ruta es más rentable para ellos. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una parada en la calle 17 de Obrajes y prestas el servicio a la zona de Bellavista, tú puedes hacer en el día unas 8 vueltas. Muchísimo más. Muchas más, ¿sí? A que ese mismo minibús salga de Bellavista, es decir, vaya por Obrajes, cruce el Prado, suba al cementerio y llegue a la Portada, digamos. O sea, ahí darán pues 2 vueltas, 3 vueltas, pero además con paros, con bloqueos, con manifestaciones que les impiden cumplir. ¿Y qué es lo que hacen? Burlan, es decir, cambian su ruta y la desordenan y se genera todo el caos que tú mencionas. Entonces, una de las salidas es que podamos tener rutas cortas, donde presten el servicio una gran cantidad de minibuses de manera permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Desde las 6 de la mañana hasta las por lo menos 12 o 1 de la madrugada. Sábados, domingos, feriados. ¿Y quién atiende la ruta troncal? Debería ser el Pumacatari y el teleférico, conforme está, digamos, establecido. Es decir, es un sistema tronco alimentado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una ruta troncal que la deben atender buses de alta capacidad, como son los Pumacatari y el teleférico, a la cual alimentan, ¿sí?, los minibuses que prestarían el servicio en rutas más cortas. Claro. Por ejemplo, hay otras zonas en la zona sur, cuando tú llegas a Chasquipampa, digamos, tú llegas a Chasquipampa, a la calle 52, hay varias zonas alrededor. Está Santa Fe de Quesini, está Coqueni, está La Merced, Virgen de Copacabana. Hay varias zonas pequeñas alrededor de la calle 52 de Chasquipampa. ¿Quiénes llegan ahí? No puede llegar el Pumacatari, no puede llegar el teleférico, pero sí los minibuses deberían alimentar esas rutas hacia, digamos, estas zonas que son colindantes a la troncal. Eso a mí me parece una idea espectacular. El tema es cómo lo pasaríamos a la práctica, ¿no? Porque justamente hace un par de meses, si no me equivoco, hace unos 3 o 4, se anunció la llegada del Pumacatari a Aranjuez o hacia Mayasa. Correcto. Pero ni bien hubo el anuncio, los choferes salieron y dijeron, no, el Pumacatari no va a pasar acá. Y eso también pasó justamente cuando llegaron los Pumacatari. Fue un proceso de negociación bastante complicado que usted lo debe conocer de primera mano. Porque obviamente el Pumacatari brinda un mejor servicio en temas de puntualidad. Bueno, ahora ya no tanto, pero antes era muy puntual, tenía una afluencia bastante seguida, podías ir sentado, ese tipo de comodidades, digamos, que merecería el usuario. Pero existe esta gran resistencia de parte de los sindicatos y de los minibuseros. Sí, lamentablemente es así, se oponen. Bueno, también está lamentablemente, yo diría, distorsionado con intereses políticos, ¿no? Porque no nos olvidemos que el gremio del transporte no solamente es numeroso, sino también está muy politizado. De hecho, varios de sus altos dirigentes son diputados, hay senadores, hay concejales, o sea, son consejeros departamentales, o sea, hay espacios de poder a los que ellos han accedido justamente para precautelar, ¿no?, para cuidar los intereses de su gremio, no para representar a la ciudad de La Paz, no para representar al departamento, ni mucho menos para pelear leyes nacionales de interés general, no, sino para que, cuidado que alguien intente, ¿no es cierto?, vulnerar, afectar los intereses del gremio. Y ahí está pues el gran conflicto, que cuando uno intenta crear una nueva ruta como la de Mayasa, que es tan importante, se organizan y se oponen. O sea, y esto, digamos, este ejemplo que usted nos da, bueno, de lo que estamos hablando ahorita, yo veía en Bogotá, tenía el mismo problema en los años 90. En Lima, y no sé si tan recientemente, seguramente entrado al año 2000, porque obviamente se manejaban igual, no minibuses específicamente, sino buses más pequeñitos. Exactamente. ¿Cómo ellos han logrado solucionar el problema de los minibuses y las busetas? Esa es muy buena pregunta. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer varias capitales de países de la región,
Y lo que pasa ahí hay un tema de fondo, y es que el gobierno central, o sea, el gobierno central de esos países, nunca perdieron el control. O sea, no declararon el transporte libre como lo hicimos nosotros el año 85, como te contaba al principio. Primero. Y segundo, ellos supieron incentivar a estos sindicatos, porque también se organizaron en sindicatos. Exactamente. A formar empresas privadas. Entonces, los transportistas no son, gremios sindicalizados, sino son empresarios privados organizados por rutas. Entonces, ahí es donde ellos ya entran en una lógica de no sindical, sino más bien empresarial, y en una lógica de competitividad para prestar un mejor servicio para que el usuario se vea satisfecho. Entonces, ya tienen ahí, por ejemplo, tienen talleres comunes de mantenimiento, tienen talleres comunes de limpieza, tienen seguros de salud, tienen jubilación, tienen una serie de beneficios fruto de la organización privada a la que ellos han accedido. No se paga, al chofer que conduce. Ellos tienen una caja común de recaudo. O sea, toda esa plata que ingresa, en este caso a la ruta, es administrada, por una sola instancia administrativa financiera que recauda el dinero de esos del servicio que ellos prestan, y luego ellos les pagan un salario mensual con todos estos beneficios, incluida jubilación, a todos los conductores que prestan el servicio de estas rutas. A eso tendríamos que llegar. ¿Y se lo ha planteado? Aunque no parezca, pero otrora, te hablo de los años 2013, 2012, viajaron los dirigentes sindicales de nuestros sindicatos a estas ciudades pagadas por la cooperación internacional para que vean cómo funciona, cómo eran, porque vieron videos, hay toda un estudio profundo hecho, cómo se transformaron estas busetas maltrechas, desastre de servicio, cómo se convirtieron a empresarios privados. Ellos lo vieron, pero ¿qué es lo peor? Llegaron al aeropuerto del Alto, al retorno, y creo que sufrieron de amnesia, porque se olvidaron todo. Es más, lo más triste del caso es que ni siquiera, si alguno de ellos intentó transmitir esta experiencia a sus compañeros, a sus compañeros, fueron revocados en la dirección de ese sindicato, porque era atentatorio contra los intereses del gremio. Es que se maneja mucha plata por dentro, Mateo. O sea, los dirigentes del transporte no les interesa que la base conozca un poco más, porque cuando conoce más es cuando estás afectando los intereses económicos de la dirigencia, que recibe mucha plata desde su inscripción, los recaudos, etcétera, etcétera, porque ya no sería, un dinero para el dirigente, sino sería para toda la ruta en base a un recaudo de una caja común, ¿no? Y puedan recibir ellos salarios mensuales. O sea, estamos hablando de que en realidad el problema de fondo radica en los intereses, puede ser políticos, pero sobre todo económicos, de pocas personas. Lamentablemente sí. Lo que yo siempre he manifestado es de que mientras entremos a negociar solamente con dirigentes, nos vamos a tropezar con el mismo problema. O sea, nosotros tenemos que darnos modos, generar estrategias, tácticas para llegar a la base. Y hay formas. Mira lo que ha pasado en este último tiempo. O sea, el sindicato o la federación más fuerte era la Federación 1 de Mayo, que los concentra a los sindicatos del Alto y a los sindicatos de La Paz. Los de La Paz se veían realmente arrinconados por los del Alto, porque la 1 de Mayo priorizaba los intereses de los sindicatos del Alto por encima de
de los sindicatos de La Paz. De hecho, es la razón por la que los sindicatos del Alto entran y trabajan en La Paz y los de La Paz no pueden entrar al Alto. ¿Qué se generó? Te hablo desde los años 2014, 2012. Se generó una nueva federación, la Chuquiago Marca. Esto es un hito político en el gremio muy importante. La Federación Chuquiago Marca supuestamente fue creada, fue muy difícil, pero fue creada para velar los intereses de los sindicatos de la ciudad de La Paz. Sí. ¿Sí? Porque querían tomar distancia de los sindicatos del Alto bajo el argumento de que ellos son más disciplinados y que prestan un mejor servicio. Perfecto. Okay. Si tú comparas los sindicatos de La Paz a los sindicatos del Alto, ciertamente los de La Paz son, digamos, menos indisciplinados. Pero a ese hecho histórico, político, en el servicio del transporte, teníamos que haberle sumado, digamos, el nombramiento de un dirigente que, más allá de ver su bolsillo, su interés personal y de su círculo más cercano de dirigentes de esa Federación Chuquiago Marca, lo deseable hubiera sido que sea un dirigente que tenga la visión, es decir, el desprendimiento, la sabiduría de poder conducir a sus sindicatos y a sus afiliados hacia la conformación de empresas privadas. Y tomando en cuenta, digamos, ahorita lo que usted nos comenta del peso político, peso económico que tienen los sindicatos en la actualidad, sobre todo el transporte, ¿usted cuál cree que es la relación que tiene actualmente con el gobierno municipal? O sea, es una relación de, ¿cómo se llama esto? Subordinación, o es una alianza política. ¿Qué cree usted? Bueno, podemos entrar, yo digo, en el ámbito de la especulación, y eso podría ser muy, muy peligroso, ¿no? Porque podríamos estar lanzando afirmaciones sin respaldo. Pero hay cosas, hay hechos que, digamos, nos llevan a inferir algunas conclusiones. Por ejemplo, existe un concejal del gremio que es del partido de la agrupación ciudadana del alcalde y que en todo este conflicto yo no lo he escuchado decir esta boca es mía. Primero. Segundo, cuando surge el conflicto y el alcalde se afanaba en decir que la paz en paz, ¿sí? Rompe la negociación el sector vecinal con todos sus dirigentes y resulta que se firman acuerdos solamente con el gremio del transporte. Y el alcalde, de manera casi unilateral, sin la presencia vecinal, decide el alza en un X monto, 10 centavos menos de lo que pedía el sector del transporte. Entonces, son estos hechos los que nos hacen inferir de que el alcalde ha preferido tal vez una posición mucho más cómoda, mucho más ligera, que raya, yo diría, hasta en la irresponsabilidad de sacarse una pesada carga en su espalda y lanzar, ¿no es cierto?, la nueva tarifa y dejar que se arregle entre choferes y vecinos. Claro. Pero la tarifa ya está. O sea, el problema ya no está, ya hay una papa caliente que ya no está en sus manos. Es decir, él no puso ninguna oposición, no dio ninguna batalla, él no defendió los intereses de los paceños. Él definitivamente no fue alguien representativo de los intereses de la población. Él lo único que quería era liberarse de un problema. Y bueno, creo que lo logró a costa de los intereses de todos los paceños. Sí. Ok, muchísimas gracias, Ramiro. Tal vez un mensaje ya de conclusión. ¿A dónde va La Paz en 10 años en temas de transporte? Bueno, como decíamos en algún momento de esta entrevista, yo creo que la próxima gestión municipal tiene que abordar el tema del área metropolitana con absoluta prioridad. Y ahí, en esa visión estratégica del área metropolitana, incorporar temas transversales
como es el tema del transporte, el tema de la basura, el tema del agua, entre otros, para poderle ofrecer a la población una ciudad más amigable, más respetuosa, ¿sí?, de la calidad de vida que deberíamos ser todos merecedores. Perdón que te corte con lo que dices, y ya para ir un poco concluyendo. O sea, los paseños no nos podemos despojar la idea. O sea, yo no tengo nada en contra de los choferes, creo que absolutamente nadie, porque brindan un servicio, es trabajo y demás. Pero en el mediano y corto plazo, los paseños no podemos pensar en que por lo menos las vías troncales no dependan de minibuses. Es que va de la mano de lo que te estoy mencionando. Mientras tú, digamos, se pueda hablar del tema metropolitano e incorporemos el tema del transporte, seguramente todos los sindicatos tendrán que reorganizarse. Y cuando se reorganicen y vean ellos que en rutas cortas pueden ser mucho más rentables diariamente, seguramente las rutas troncales quedarán expeditas o priorizadas para otro tipo de transporte masivo, como es, por ejemplo, el Tumacatal. En este eje metropolitano del que usted nos habla, ¿podríamos incluir al Alto? ¿O tenemos que incluir al Alto? Tenemos que incluir al Alto. O sea, lo que tú decías, que no tienes nada contra... Claro, nadie tiene nada contra ningún municipio, ningún habitante de otro municipio, pero lo que sí tenemos que tener consciente es de que la solución al sistema de transporte es con los choferes, es con los sindicatos. O sea, no sirve de nada pensar en una lógica así extraña, ¿no es cierto?, en un sueño medio raro de que la solución al sistema de transporte es haciéndolos desaparecer. No, son 30,000. Multiplicarlos por 5, 150,000 personas con todas sus familias. Sí, la solución tiene que ser con ellos, pero no solamente con los dirigentes, sino también con la gente de base. No con un proyecto que represente una disminución, una merma en sus utilidades y en sus intereses económicos y laborales. No, tiene que ser con un plan que les dé iguales o mejores ingresos con mejores condiciones. Entonces ahí es donde ganamos todos, ellos, por supuesto, pero también la población, no solamente de La Paz, sino del área metropolitana, Palca, Viacha, Mecapaca, Chocalla y El Alto. Cómo no, El Alto también. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.